Buenos días a todos. Contamos con la presencia de la ministra de la Mujer. A ver, no me alcanza a ver. Estela, ¿estás por ahí? ¿Sí? Ahí está nuestra vicepresidenta de la comisión, nuestra secretaria de comisión. Ahí está, buenos días Estela, muchísimas gracias por la participación, por estar acompañándonos en un tema tan sensible como justamente el que tratamos desde la Comisión Niñez, Adolescencia y Familia. La verdad que abordar y solicitar que hoy estés presente nos deja un gran mensaje a todos. Esto surge a partir de distintos expedientes que venimos trabajando en comisión, sobre todo lo que hace al género. Por lo tanto, la solicitud y el requisito de que hoy estés aquí entre nosotros, la verdad, nos orgullece. Así que te damos la bienvenida. Y la presentación creo que lo más loable sería que le hicieras vos en persona. Sobre todo saber cuál es la participación desde el Ministerio. Yo he leído algo acerca de su persona. Si no mal entendido, sos profesora de letras o das clases en la universidad. ¿Puede ser? ¿Me estoy equivocando? Estudié profesorado de letras, he sido docente en la especialización de género y comunicación en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. ¿Me puedo acercar? Ahí me perdimos. Bueno, ahora sí los tengo mucho más cerca. Sí, perfecta. Bueno, los tengo mucho más cerca. La verdad que la distancia es importante y cuando uno llega a determinada edad, los anteojos tampoco alcanzan. Así que por eso me he acercado a la pantalla para poder verlos y estar más cerquita de esta manera tan remota, virtual, que tanto nos hace falta mirarnos, ¿no? Por lo tanto, me he acercado. Luego de haberle dado la bienvenida a Estela, quisiéramos que hagas tu presentación, Estela, y quisiéramos escucharte acerca de toda la labor, todo el trabajo, todo lo que está conllevando tu ministerio. No sé si esa es la manera, la metodología, la verdad que quedamos, ha sido una manera bastante informal el hecho de poder tenerte hoy en nuestra comisión. No sé si querés expresar vos, si querés preguntas, si después querés gestionarnos a través del mail distintas preguntas, o a lo mejor a medida que vas hablando vas abordando muchas de las preguntas que han surgido en esta comisión. Bueno, muchísimas gracias. Yo agradezco la invitación a conversar con ustedes. Es un gusto enorme para mí poder hacerlo. Y yo preparé un informe, un punteo. Yo les voy a hacer llegar a todos ustedes, te lo hago llegar como presidenta de la comisión para que se lo puedas hacer llegar a senadoras y senadores que la integran, un informe del primer semestre del año de las políticas que se han llevado adelante desde el Ministerio de las Mujeres. En realidad desde diciembre hasta julio, para que ustedes además puedan tenerlo por escrito, lo puedan mirar en detalle y cualquier inquietud, interrogante, diálogo, una vez que lo vean en detalle quieran hacerlo, no hay ningún problema. Yo no tengo inconveniente en hacer una intervención a donde les explique el informe de estos meses de gestión y después si ustedes quieren hacer preguntas no hay problema y si nos la quieren hacer llegar de manera posterior tampoco hay ningún inconveniente. Muchísimas gracias. Te escuchamos. Bueno, Estela. les quiero contar que también me están acompañando la subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual, Lucía Portos, está nuestra directora provincial de Lucía García Itchison, también nuestra jefa de gabinete
Jimena Orchuela, y estimo que se va a conectar en un ratito nuestra subsecretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género, que está en este momento en la nueva conformación que se está haciendo de la Mesa contra la Trata de Personas en el Ministerio de Justicia, así que un momento muy importante también que se reflote toda una iniciativa que tiene como cabecera el Ministerio de Justicia, pero donde nosotras participamos. Una aclaración, vos me preguntabas que estabas mirando allí mi currículum, en realidad yo aclaro, vieron, para que no nos quede. Yo estudié profesorado de letras, me faltaron muy poquititas materias para recibirme, pero por mi largo recorrido en la formación en género que he tenido en muchos aspectos, pero en trabajo, en derechos sexuales, en violencias, he tenido el reconocimiento de especial preparación y he sido docente en varias facultades. Además de La Plata, también en la Universidad de San Martín y General Sarmiento. Así que, bueno, pero sin título de grado, pero con el reconocimiento de la trayectoria para esta docencia. Bueno, yo quería compartir con ustedes un poco cómo llegamos. Digo, me parece que es importante contar que creo que la primer gran decisión que toma el gobernador Axel Kicillof y que la hace efectiva a partir de la Ley de Ministerios es la creación de un Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual. Y esto supone un cambio absolutamente significativo, diría yo, cuantitativo en los términos de lo que abarca en torno a abordar las políticas de género y diversidad sexual, y cualitativo también, porque esto tiene impactos del orden no solo material y concreto, sino incluso simbólico. Ser parte del gabinete de ministras, ministros y del gabinete del gobernador para llevar adelante las políticas de género, esto nos coloca en el principal lugar de la gestión para debatir y para poner en el primer orden de la gestión también las temáticas que nos ocupan. Y esto además no viene ni más ni menos que hacer que cumplir con tratados y con compromisos de derechos humanos que nuestro país tiene asumidos, y también con un movimiento social de mujeres que ha tenido, bueno, una enorme potencia de movilización, de interpelación social, pero también de interpelación a la agenda política del Estado, planteando, bueno, esto debe hacerse realidad, y un eje muy claro y fuerte que esta demanda plantea tuvo que ver especialmente con el tema del rechazo de la denuncia a las violencias por razones de género. El Ni Una Menos, el Vivas Nos Queremos, es un símbolo expreso, emblema de esto, que además sabemos que es algo que ha tenido impactos realmente a niveles internacionales, no solo de nuestro país. Entonces yo diría, para mostrar algo, me parece que hay algo bastante gráfico en torno a lo que significaba hasta nuestra llegada las áreas que eran responsables de las políticas por razones de género, lo que era el anterior Instituto Provincial de Género y Diversidad Sexual, era en realidad una dirección provincial y tenía 4 direcciones de línea. Yo les decía demostrarle gráficamente, si nosotras lo miramos allí, ustedes lo van a poder ver en pantalla, esto era la estructura, cuando muchas veces se planteaba, ¿no?, que no tenía una dirección provincial. Había sido subsecretaría hasta el año 2018, pero se había bajado de rango después del 2018 y era dirección provincial con 4 líneas. Yo les voy a mostrar esto porque la imagen es gráfica, pero esta es la estructura del Ministerio de las Mujeres. Es un ministerio, tiene 3 subsecretarías, tiene 10 direcciones provinciales, en realidad 7 son direcciones provinciales y 3 son unidades que trabajan de manera transversal dependiendo de la ministra en los temas de comunicación, formación y políticas transversales, y tiene 23 direcciones de línea. ¿Y por qué es significativo e importante? Esto
se los vamos a mandar con ese informe, porque además plantea ámbitos específicos para el abordaje del conjunto de la complejidad que supone implementar las políticas de género de manera transversal al conjunto de gobierno. No solo hacernos cargo del trabajo de las políticas específicas que nos tocan, sino al conjunto de gobierno. Y en ese sentido, el Ministerio tiene como dos patas estructurales que son las más fuertes de las políticas. Una que es la Subsecretaría de Políticas contra las Violencias por Razones de Género, que es un organismo muy importante, muy significativo, que tiene varias direcciones provinciales, varias direcciones de línea y varios programas a cargo, porque justamente estamos hablando de abordar una problemática absolutamente estructural, histórica y con graves problemas que debe llevar adelante. Y además con algo que nos propusimos y que nos parecía fundamental, que teníamos que pegar un salto de calidad. Por un lado, en el abordaje de la integralidad de la violencia y también por salir de una reducción en la que se terminaba quedando, que era que abordábamos una sola modalidad de la violencia, que es la doméstica o la familiar, cuando en realidad nosotros tenemos la ley integral, la 26.485, que tiene alcance para nuestra provincia también, que plantea 6 modalidades, eran 5, pero después se incluyeron más, y plantea todos los tipos de la violencia. Necesitamos abordar integralmente a todas las modalidades y tipos, porque además nos quedamos con sábana corta. Si solo abordamos la violencia doméstica familiar, nos quedamos sábana corta porque muchas, la mediática, la simbólica, la institucional, también están en relación con las condiciones de posibilidad para que se siga reproduciendo la violencia por razones de género en el ámbito doméstico. Esa es una gran pata de nuestro trabajo que tiene que ver, ¿no?, con la Subsecretaría de Políticas contra las Violencias. Yo les voy a contar bien en detalle, porque en particular entiendo que les interesaba especialmente los temas que estamos llevando adelante en torno a las violencias. Y el otro es la Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad Sexual. ¿Por qué pensamos también que es tan importante este aspecto de lo que el Ministerio lleva adelante? Porque es imprescindible pensar en las políticas de promoción y de fomento de la igualdad. Sin políticas de promoción, de igualdad, con políticas para colectivos especiales, es inimaginable además que vamos a estar erradicando las violencias por razones de género. Porque necesitamos pensar cómo abordamos los otros temas de desigualdad estructural presente en la sociedad en razones de género. Entonces, por eso además es un ministerio y por eso no pensamos en las mujeres y la diversidad sexual desde las víctimas, desde una posición victimizante, sino que pensamos en sujetos de derecho, en ciudadanía plena, en inclusión y en igualdad. Y así es como se ha pensado la estructura de este ministerio. El otro gran aspecto que lo estructura y lo organiza es el que tiene que ver con las políticas transversales, porque justamente un fuerte mandato para el Ministerio de las Mujeres es la transversalización de la perspectiva de género. Nuestro gobernador lo ha dicho en reiteradas oportunidades, en cada presentación que hemos realizado, que el compromiso es que el conjunto de la política del gobierno tenga perspectiva de género, sea la temática que sea. Entonces, el espacio de la transversalización de género también es un espacio muy significativo e importante en el Ministerio. Allí construimos 4 unidades que tienen que ver con esta transversalización. Una de ellas es el Consejo de Articulación de Políticas de Género y Diversidad con los municipios. Nuestra presentación la hicimos el 9 de enero, que fue nuestro primer acto público, que fue la reunión constitutiva de este consejo. En esa reunión, 9 de enero, pleno verano, todavía no teníamos pandemia, podíamos hacer reuniones presenciales, tuvimos 94 municipios presentes. Me parece muy interesante destacarlo porque da cuenta de este interés del conjunto, porque allí había
municipios del oficialismo y municipios de la oposición, municipios del conurbano y municipios de las regiones más alejadas. Fue un acto que se hizo en la Casa de Gobierno de la provincia. Y tuvimos presencia de equipos enteros, que venían la secretaría, intendentes, bueno, mostrando el interés de que la política de género es una política que se toma por el conjunto de la provincia, incluido intendencias que la componen. Nosotras tuvimos después otra reunión plenaria del Consejo para presentar el programa Comunidades sin Violencia. Allí hubo casi 106 municipios presentes con todas las áreas de género. Después voy a contar más detalles respecto a este programa, más sobre el final, porque es un programa que acabamos de presentar y tiene que ver especialmente con el abordaje de las violencias. El otro espacio es el Consejo de Políticas Transversales para la Administración Pública. Esto es especialmente cómo transversalizamos la perspectiva de género interministerialmente y entre organismos del Ejecutivo Provincial. Tuvimos una reunión constitutiva el 13 de febrero de este Consejo de Políticas Transversales y fue una reunión que además de inaugurar el Consejo, inauguró la formación en Ley Micaela, una ley que han sancionado ustedes como legisladoras, legisladores de la provincia de Buenos Aires, y que la inauguramos con el mayor compromiso político de la provincia porque fue el gobernador con todo el gabinete más el Consejo de Políticas Transversales que nos formamos en este encuentro del 13 de febrero. También estábamos transitando los últimos encuentros presenciales que íbamos a poder tener. Tenemos como una vida antes de que inició la situación de pandemia y otra posterior, y en el mundo creo que se va a escribir claramente de esta manera. Después tenemos el tercer organismo de organización, que es una mesa permanente de articulación de políticas de género y diversidad sexual entre los poderes del Estado. Esto para nosotros es fundamental porque siempre uno de los aspectos que todo el tiempo aparece es las cuestiones del acceso a la justicia. Cuando pensamos las problemáticas de la violencia de género, de las desigualdades, el factor de la falta de acceso a la justicia es un factor incesante. Ha habido denuncias históricamente, de la mayoría de las denuncias internacionales en el país tienen mucho que ver con esto. Así que para nosotras y nosotros la mesa Interpoderes es un ámbito privilegiado. Ya hemos tenido 2 reuniones, una de presentación en el Salón Dorado también y una segunda reunión que hicimos remota, y aquí tuvimos a las principales autoridades de los organismos que tenían que estar. En esta mesa por el Ejecutivo de manera permanente está el Ministerio de Justicia y nosotras, la preside nuestro ministerio esta mesa. El Legislativo estuvo con el presidente de la Cámara de Diputados y la presidenta del Senado, y por el Poder Judicial estuvo el Procurador Contegram y estuvo el Ministro de la Corte, que fue presidente de la Corte Soria, el Ministro de la Corte Sergio Torres. Nos parece muy importante, esta mesa además va a tener componentes de presidencias de las comisiones con temas de interés, se va a abrir con la agenda de trabajo, pero nosotros fijamos en esta reunión una agenda de trabajo significativa e importante para la prevención de la violencia y las políticas de género. Allí acordamos, por un lado, que se definan los órganos de implementación de la ley Micaela en todos los poderes. Luego de la reunión, a los poquitos días, tanto la Suprema Corte como la Procuración definieron quiénes iban a ser sus órganos de implementación de la ley Micaela. Formar en perspectiva de género de manera transversal es fundamental, y que esta formación sea permanente es crucial, y cumplir con esta legislación para nosotros es una prioridad política. El otro tema que trabajamos, que ya veníamos trabajando pero se consolidó en esta mesa, es la creación de una nueva aplicación para la simplificación en la toma de denuncias por violencia de género.
Ustedes saben que actualmente hay una aplicación vía web que tiene alojado el Ministerio de Seguridad, que es un acuerdo de Procuración y Ministerio de Seguridad, a donde entra que son denuncias penales, que van a Fiscalía. Nosotros tenemos la doble vía en los casos de violencia de género. Las denuncias, depende del tenor que tengan, pueden ir a Fiscalías o pueden ir a juzgados. Entonces hemos hecho un acuerdo con Corte, con Procuración, con Seguridad, Ministerio de Justicia y el de las Mujeres, y vamos a hacer una aplicación única, simplificada, más accesible, ya está diseñada, ya estamos en el proceso de la firma del convenio, porque además lo que va a entrar la denuncia, todas por la misma aplicación, en un momento se deriva del cuestionario, según el tipo de violencia que sea, o va para Fiscalía o va para juzgado. Allí interviene un equipo interdisciplinario que rápidamente deriva al juzgado o al fiscal que sea para tomar las medidas cautelares con rapidez. La verdad que lo pensamos en el marco del COVID, esperamos tenerla en el próximo mes funcionando, pero es una medida absolutamente innovadora que creemos que sienta una estrategia de abordaje y de trabajo articulado más allá de, también para la post-pandemia. Y el otro tema muy significativo e importante y que vamos prontamente a tener alguna mesa de trabajo que implica también que conversamos con ella, era en torno a los mecanismos que tiene tanto el Poder Judicial, la Suprema Corte como el Ministerio Público en torno a las políticas de género. Porque ustedes saben que hay fiscalías especializadas, pero no en todos los departamentos judiciales. Pero no tenemos en nuestro Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires ningún organismo centralizado que sea rector en las políticas de violencia de género. Esto lo tiene la Suprema Corte Nacional, lo tiene el Ministerio Público, la Procuración Nacional, lo tienen muchas provincias y no lo tiene la provincia de Buenos Aires. Entonces la idea es trabajar las distintas iniciativas. En algún momento hubo una de ellas, fue un proyecto sobre fiscalías especializadas de la ex senadora Mónica Macha, hubo varios proyectos de estos. Entonces ahí hay un compromiso que Poder Judicial con Poder Legislativo y nosotros nos íbamos a sentar, porque incluso pensando si eso derivaría en una propuesta de un proyecto de ley. Nos parece realmente muy importante que se pueda avanzar por este camino, porque al tener líneas rectoras de cómo se debe ir en el Poder Judicial, porque sabemos que las revictimizaciones, las escuchas, bueno, todos he escuchado muchas veces que dicen 3 veces fui, 5 veces hice la denuncia, no me contestaron, hay medida cautelar, no se respeta, hay datos, no hay datos, qué certeza, bueno, todo lo que sabemos que tenemos aún para resolver en esta cuestión. Bueno, ahí terminé la parte que tiene que ver con nuestra organización en torno a la transversalización de la perspectiva de género. No, tenemos uno más, que es el Consejo con organizaciones, el Consejo Consultivo con las organizaciones de la sociedad civil. Nosotras lo que hicimos en este caso, en lugar de tener estos consejos tradicionales que tienen la presencia de figuras del feminismo, de la academia, que es muy importante y que siempre las tenemos en consulta y dialogamos con ellas, lo que armamos es un consejo que está en proceso de formulación, que articula con distintos colectivos de organización. Tan rico, tan diverso, y hay tal nivel de participación social y política de las mujeres, nos parecía que esto era fundamental, y de la diversidad sexual. Entonces, en este proceso que llevamos de diálogos con referentes del sindicalismo, de todas las centrales sindicales, tuvimos reuniones con 160 sindicatos, con 200 referentes y representantes de 280 organizaciones sociales de toda la provincia de Buenos Aires, organizaciones sociales y organizaciones campesinas también.
tuvimos encuentros y reuniones que se va a conformar también en una red en este consejo con juventudes de gran cantidad de municipios de la provincia y también con referencias políticas que hemos tenido reuniones con referentes de organizaciones y espacios políticos del oficialismo, pero también de la oposición. Esto vamos a darle formato en este consejo consultivo que pensamos que tiene que tener esta característica muy participativa y buscar la forma de también encuentros anuales para tener una planificación. Nos parece que hay mucha riqueza, nuestra provincia es enorme y es riquísima su participación política y social y es muy importante para nosotras recibir estas opiniones y estos diálogos todo el tiempo. Nos vienen enriqueciendo y lo hemos, incluso lo empezamos cuando empezaron ya la pandemia y las políticas ASCO, de aislamiento social preventivo obligatorio, lo fuimos realizando también en algo que llamamos diálogos indispensables, y a donde tuvimos, además de con las organizaciones, mucha cantidad de diálogos por regiones, con municipios, con Poder Judicial y con organizaciones sociales, como para también ir viendo el termómetro de qué estaba pasando. Ustedes sabrán que obviamente a partir de ese momento el centro, nuestro ministerio, fue declarado esencial en el contexto de la pandemia y de la emergencia. Y especialmente nos tuvimos que dar enfocada a todo lo que ha tenido que ver con el trabajo en violencia. En mucha parte de nuestros equipos de trabajo se volcaron, teniendo incluso la participación para otras áreas, se volcaron a apoyar y a fortalecer todo lo que tenía que ver con la violencia, porque, bueno, nos ocupó especial que la medida que nos protegía frente al COVID, que era estar en la casa, es el lugar de la inseguridad en la violencia de género doméstica y familiar. Entonces, allí muchos de los esfuerzos del Ministerio. Pero después voy a ir en la última parte, especialmente a contar detalladamente lo de la tarea que hicimos en violencia de género, pero me pareció importante compartir esto porque, bueno, además, decir con ustedes, yo no sé si conocen y han tenido la experiencia de construcción de un nuevo ministerio, en mi caso no lo tenía, y el equipo tampoco, no suele ser muy habitual, porque en general los ministerios por ahí cambian un poco de nombre, pero ya tienen antecedentes institucionales. Nosotras tuvimos que construir de nuevo, bueno, en mucho diálogo con la Nación, porque la verdad que también es muy importante la decisión del presidente Alberto Fernández de construir el Ministerio Nacional de Mujeres, Géneros y Diversidades, y así que ahí dialogábamos mucho todo este proceso de construcción de un nuevo ministerio. Ahora, construir un mecanismo institucional, ustedes saben que además tiene procesos que llevan tiempo para todo lo que tiene que ver con tener hasta les diría, hasta caja, presupuesto propio. Bueno, hemos sido muy asistidas y acompañadas tanto por la Secretaría como por la Jefatura de Gabinete en todos los primeros meses que un ministerio nuevo no tiene el andamiaje burocrático institucional que se necesita para cualquier trámite que el Estado requiere. Así que bueno, lo hemos hecho toda esta tarea por el fuerte compromiso claramente de construir el ministerio por parte del gobernador y de todo el equipo que conformamos aquí. Bueno, después de esto, terminando con nuestras áreas de políticas transversales, quería compartir con ustedes que la otra tarea, además de lo de violencia, que no se detuvo, fue todo el trabajo de poner en funcionamiento la ley Micaela bonaerense, la 15.134. Y para nosotros es muy importante porque justamente es una ley que plantea trabajar en las políticas preventivas de violencia. Nace por eso, nace porque el femicidio de Micaela García no hubiese ocurrido si los funcionarios que intervinieron, judiciales como de policía y seguridad, hubiesen tenido perspectiva de género. El papá de Micaela, que es nuestro director de formación y que nos acompaña tenemos el orgullo que nos acompaña en la implementación de la ley, estuvo con ustedes
en el Senado lo dice siempre y bueno, ese es el fuerte compromiso. Así que, ¿qué hicimos? Incluso en este contexto, bueno, que es complejo avanzar. Como les contaba, empezamos en febrero con el gabinete y con el gobernador, pero ya tenemos planificada la primera etapa con todos los gabinetes de todos los ministerios y organismos descentralizados. Ya lo hicimos en 10 organismos. Esta es la primera etapa de sensibilización que luego va a seguir con un segundo momento de un curso de un mes entero también para las autoridades superiores. Empezamos con las autoridades superiores porque pensamos que es importantísimo que tengan la sensibilidad, la mirada y la voluntad política, porque sabemos que la voluntad política del decisor, de la decisora, es central para decir que implementamos la política de género y que trabajamos para erradicar las violencias. Entonces empezamos por allí, pero la idea es que vamos a llegar al conjunto de toda la administración. Nuestra responsabilidad es la administración pública provincial. Estimamos que estamos entre alrededor de 500.000, 550.000 trabajadores y trabajadoras del Estado de la provincia. Imagínense que es una escala gigante, pero es un desafío que estamos abordando y que tenemos la convicción de que vamos a llegar a hacerlo. Los municipios tienen autonomía, obviamente, y ellos nos piden la adhesión a esta formación. Y decimos, que además lo decíamos en el homenaje a los 25 años que hubiese cumplido Micaela García este domingo, que llegamos a la primera etapa de formación en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, donde lo regionalizamos en 8 regiones y se hizo una región más para que lo hagan los municipios que no lo habían podido hacer. También vamos a tener una etapa posterior de formación de formadoras y vamos a tener una etapa tercera donde con los municipios se va a trabajar en la planificación para la incorporación de género en la gestión municipal y en la formación continua a más largo plazo. Decirles que desde que nosotras llegamos, ahora había un 24% de adhesiones de los municipios a la ley provincial Micaela. Hoy ya tenemos más del 40%. Y nosotras hemos estado asistiéndolos y acompañándolos en los modelos de ordenanza para la adhesión. Junto con otra perspectiva que para nosotras es fundamental como ministerio, que es fortalecer las áreas de género municipal. Entendemos, y esto es un mandato clarísimo del gobernador, que el gobierno se completa y se llega a la política a cada municipio. Y es muy importante tener un ministerio provincial, pero este ministerio se fortalece más cuando cada uno de los municipios tiene área de género y cuando la tenían ya la fortalecen y la rejerarquizan. Nosotros tenemos, en la semana pasada, La Matanza creó la Secretaría de Género y creo que ese fue el municipio número 9. Bueno, esperamos que muchos municipios más de nuestra provincia lleven al principal rango de gestión. Estamos trabajando para ello, también hemos hecho modelos de ordenanza que ponemos a disposición y los asistimos técnicamente en el proceso de rejerarquización de las áreas de género a los municipios. Compartir con ustedes, antes de entrar de lleno a las políticas de violencia, compartir algunas cuestiones que hemos hecho del área de promoción de igualdad desde la Secretaría de Políticas de Género y Diversidad Sexual, porque a pesar de que les decía que nos volcamos obligadas por el contexto de COVID a los temas de violencia, igual seguimos trabajando en líneas de promoción y de igualdad. Mi primera resolución, también quiero compartir con ustedes esto porque tiene que ver con la salud, con la vida de las mujeres, el Ministerio de Salud. En esta articulación interministerial, todos los ministerios de la provincia están creando áreas. Si las tenían, por ejemplo, salud, ha vuelto a jerarquizar un programa de violencia en salud que había sido jerarquizado. Pero además la primera resolución que hice como ministra, la hice junto con el ministro de Salud, Goyan,
que fue la adhesión al protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. La verdad es decir que lamentablemente en el 2016 la exgobernadora había anulado este protocolo. Y es una política fundamental que tiene el Ministerio de Salud de la Nación ya hace muchos años, que lo ha ido reactualizando con las indicaciones que la Organización Mundial de la Salud tiene para la atención de las ILE. Bueno, nosotras adherimos al protocolo. La mayoría de los municipios están trabajando también en un mismo sentido y estamos acompañando un programa para el acceso a todo lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva, y lo hemos hecho articulando con el Ministerio de Salud también en el contexto de COVID, porque nos preocupaba especialmente cómo se accedía a métodos anticonceptivos con esta cuestión del aislamiento. Bueno, se ha estado en el programa de Textar y en los programas de promotoras y voluntarias que trabajan en los territorios, favoreciendo también las políticas de acceso a la salud sexual y reproductiva. En torno a los temas de diversidad sexual, bueno, compartir con ustedes la enorme satisfacción de que hemos nombrado en este ministerio la primer funcionaria trans de la provincia de Buenos Aires, nuestra directora provincial de diversidad sexual, Daniela Castro. Pero además de esto, el cupo laboral travesti trans, que ya tenía 4 años de sanción, un poquito más, porque fue desde el año 2015, fue reglamentado el 5 de diciembre del 2019, cuando terminaba la gestión pasada. Nosotras inmediatamente nos pusimos a trabajar en la efectiva implementación del travesti trans. Nos parece una política fundamental, porque hablamos justamente de una población que tiene un nivel gigantesco de vulneración de derechos. Así que hemos trabajado en la construcción de un programa para la efectiva implementación de este cupo. Ya conformamos la comisión mixta, comisión técnica mixta para su cumplimiento con el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Ya ha habido reuniones de trabajo, se está viendo en este tema la cuestión del acceso a la formación, del acceso a la escolaridad en una mesa de trabajo con la Dirección de Cultura y Educación de Adultos. Hemos hecho un convenio con el Banco de la Provincia de Buenos Aires y con la Fundación Banco Provincia y Seguros para que tengan seguros de caución para poder tener acceso a alquilar viviendas. Es una población a la que les cobran 3 veces más o 4 el alquiler, porque por ahí consiguen trabajo pero no consiguen dónde vivir o cómo vivir cerca del trabajo. Cuando hablamos de las exclusiones también implican estas cuestiones. Y además se construye una mesa de articulación con las organizaciones de la diversidad sexual, con 42 organizaciones que trabajan para diseñar políticas de conjunto, y también en el diálogo y en el trabajo con los municipios han pedido mucha colaboración en el cumplimiento. Muchos ya han adherido al cupo laboral travesti trans y también en el diseño de estos programas para su implementación. Venimos en diálogo también con el sector privado. Hemos charlado con las cámaras empresarias para que el cupo también se incluya en el sector privado. Bueno, hoy estamos también como un poco en este paréntesis de que las urgencias que nos plantea la situación del COVID nos dejan como una agenda que se viene trabajando en línea post-pandemia. Bueno, otro aspecto que trabajamos mucho, que incluye a la población travesti trans, pero no solo a ella, es el tema de población en situación de encierro. Ustedes saben bien que nos encontramos en una situación crítica, gravísima, del servicio penitenciario colapsado, triplicada la población y sin construcción de cárceles. Había 12.000 personas privadas de la libertad en huelga de hambre cuando llegamos en diciembre, y así una situación muy especial de mujeres y la población travesti trans en torno a muchas vulneraciones de derechos, muchas condiciones, sea domiciliaria, con niñas, con niños, y embarazadas. Ninguna de estas cuestiones
se tenían en consideración. Bueno, se conformó una mesa de trabajo con el Ministerio de Justicia, con Derechos Humanos, con la Defensoría del Pueblo, y esa mesa de trabajo está construyendo una agenda que ya viene activándose en relación a los derechos de las mujeres y de la población de lesbianas, travestis y trans detenidas para mejora de sus condiciones de detención, morigeración de penas en los casos de que esto se requiera, y especialmente mucha preocupación cuando están con niñas y niños en cárceles, que es realmente algo que nos duele especialmente, y entiendo también de interés de la comisión de ustedes, que tiene esta temática también como tema eje, las niñeces. Hemos conformado también una mesa porque nos han llegado varios pedidos de la Comisión Provincial por la Memoria, y hemos acompañado distintas situaciones de denuncia de violencia institucional en comisarías, y hay una mesa de trabajo en torno a la situación de las personas detenidas en comisarías. Bueno, eso sería seguramente. Hay muchas otras cosas que quedan pendientes, ustedes las van a tener en detalle, porque de toda el área de políticas de género y diversidad sexual se ha trabajado mucho desde la Dirección de Abordajes Territoriales en el barrio Cuida el Barrio, en Bonaerenses Solidarias, bueno, en una cantidad muy grande de políticas de trabajo con los territorios, que ustedes la van a tener en el informe, y cualquier cuestión que les interese que ampliemos, no va a haber ningún problema para ampliarlo. A ver, un minutito que me quedó mi teléfono, ahí lo silencio. Bueno, entonces en particular quiero ahora sí, ya para ir a la última parte del informe, compartir con ustedes las cuestiones más directamente ligadas, yo creo que todas están ligadas, todas estas políticas de algún modo a la prevención de las violencias, pero las que más específicamente se han hecho sobre todo del área de violencias desde que llegamos. Primero, decirles, una de las primeras cuestiones que hicimos fue reglamentar la ley 14.893, que es la ley de licencias por violencia de género. Fue con el decreto 121 del 2020. Para nosotros esto es muy importante, pensar, vamos a tener pronto seguramente ratificado por Argentina el convenio 190 contra la violencia y el acoso laboral, ya tiene media sanción a nivel nacional, y es un instrumento fundamental pensar en un trabajo además libre de violencias y de las violencias en razones de género en el mundo del trabajo es central, y este convenio 190 incluye algo que las licencias por violencia de género tenían, que es cómo se reconoce la protección de la trabajadora cuando sufre violencia en la relación de pareja, doméstica o familiar. Reglamentamos esta legislación, la hicimos cuando todavía no estaban las ASPO, en un acto muy emotivo con todos los sindicatos, no solo de la administración pública, sino nos acompañaron la intersindical muy grande de mujeres sindicalistas que vinieron ahí y estaban enormemente contentas porque también decían que era importante tomar el modelo de lo que pasó para el Estado, para el sector privado. Así que nosotras reglamentamos esta ley, pero no solo la reglamentamos, sino que tal cual dice esta reglamentación, ya estamos en el proceso de los dispositivos que va a haber en todos los ministerios y en todos los organismos para cuando hay situaciones que la trabajadora tenga que tomar esta licencia. Y que para nosotros además ya son el antecedente de la otra legislación en la que también estamos trabajando en su reglamentación, que es la de violencia laboral, que son unidades especializadas en género y en violencia con equipos interdisciplinarios para atender la situación de trabajadoras que sufran esta situación. Y ya hicimos 4 encuentros de formación con todos los ministerios y organismos donde estuvieron todos los directores y directoras de personal y equipos de trabajo. Hubo 150 participantes. La segunda etapa va a ser un bloque especialmente de capacitación
para estos equipos interdisciplinarios. Esto es muy importante para nuestros lugares de trabajo, pero también es un dispositivo más que van a tener las mujeres que estén en situación de violencia de género y sean trabajadoras del Estado. Bueno, después de esto, compartir con ustedes en relación a el tema de la línea 144. Ustedes saben, la provincia de Buenos Aires fue una provincia bastante pionera en tener una línea que atendiera la violencia de género 24 horas del día. El 144 no existía. Fue aquella línea que se llamó ABN, que se empezó a implementar en el 2007. Yo comparto así rápidamente algo personal, pero tuve la suerte. Mi único pasaje por gestión fue en esos años, entre el 2007 y el 2009, y fue implementando esta política, colocando la primera línea telefónica de 24 horas que estaba dependiendo de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Esta línea después pasó a ser el 144, adhiriendo a lo que es la línea nacional, que en realidad la nacional tiene, las que compartimos es la nacional, Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires. La verdad que nosotras nos encontramos con problemas muy serios en torno a las condiciones en las que estaba la línea. Esta línea fue tercerizada, estaba implementada a través de la empresa Provincianet. Las trabajadoras tenían contrato de comercio, como empleadas de comercio. Pero además, la línea no cumplía, se iban las trabajadoras por desgaste, sabemos lo que significa atender violencia de género todo el tiempo, por eso todas las líneas que tienen este tipo de atenciones tienen un conjunto de dispositivos en los que se piensa calidad en la atención, pero para cuidar a quienes atienden esa línea también, cuidar a quienes nos cuidan atendiendo a quienes sufren violencia de género. Y la línea no tenía supervisión, estaba muy deteriorada, había una cantidad grande de trabajadoras que habían ido dejando y no se habían repuesto esos lugares de trabajo. Así que nosotras lo que hicimos inmediatamente que llegamos es empezar en el proceso de reestatización y de reestructuración de la línea, y además formamos una mesa de trabajo con el Ministerio de Nación que está de manera permanente porque tenemos problemas serios, como por ejemplo, siendo que la línea 144 de Nación atiende como casi un 60% de casos en la provincia de Buenos Aires, no se podían compartir lo que nosotros llamamos cartas de llamada, a donde se registra el caso, cuando además necesitas eso para hacer seguimiento. Esto la verdad que es un problema para la atención. Hoy estamos construyendo una carta de llamada común, la Nación, la provincia y la Ciudad de Buenos Aires, para mejorar las características de esta línea que es tan importante porque es un primer lugar de ingreso y de atención. Incorporamos WhatsApp. Vieron además cuando el aislamiento social preventivo obligatorio, sabíamos que las líneas remotas iban a tener mayor demanda porque no se iba a poder ir a lugares presenciales, y la verdad que la estrategia lo hizo Nación, lo hicimos nosotros acá en la provincia. La estrategia de incorporación del WhatsApp fue inmediatamente receptada por las personas que están en situaciones de violencia, por las personas que acompañan, por los equipos, porque desde el día que pusimos el número empezó a recibir consultas, pedidos, llamadas. Nosotros hemos receptado entre enero y julio 11.790 llamadas directamente vinculadas a violencia de género. Y quiero compartir un número que me parece que tiene que ver, nosotros trabajamos mucho en el recursero con el que se trabaja para las derivaciones, en el seguimiento de los casos, en la caracterización. Había problemas serios en torno a cómo caracterizar el riesgo, que realmente sea situación de riesgo la que se está atendiendo. Estamos profundizando este camino con una formación que le está haciendo a todos nuestros equipos la OVD, la Oficina de Violencia de Género de la Corte Suprema de la Nación. Pero ya mejoramos mucho todos los recursos que orientaban en torno a eso. Significativo es que aumentó
en este primer semestre del año, en la línea telefónica, se recibían nada más que un 24%, de todas las llamadas que entraban, solo el 24% eran para violencia de género, eran específicamente para esta línea. Había otro tipo de consultas, pero eran llamadas de otras características que nada tenía que ver. Hoy estamos casi en un 39% de consultas específicamente. Esto muestra además, porque se liga con las campañas de comunicación que hemos hecho, que se usa específicamente la línea para el servicio que es el que tiene que prestar, y tan importante además en un contexto tan excepcional como es el de que no había muchas veces más que recurrirse a la línea telefónica porque los servicios presenciales no estaban atendiendo. Esto fue mutando con la continuidad de la política de aislamiento, pero los primeros 2 meses era nada más que en general la atención remota. Nosotras fortalecimos, antes había una mesa de seguimiento de casos y de casos críticos, pero nosotros además creamos la Dirección Provincial de Casos Críticos y Alto Riesgo. Esto nos parece central, porque cuando miramos los índices de femicidio, nos duele, sabemos que estamos frente a lo irreparable, sabemos que para las familias víctimas, que su hija fue víctima, que la persona trans fue víctima, eso no tiene reparación. Pero que también sabemos que tenemos ahí que intervenir fuertemente en los casos críticos para no llegar al femicidio, para salvar vidas. Y ahí yo quiero compartir con ustedes cifras de esta mesa que conformamos. Nosotras fortalecimos mucho, no solo tomando más personal, sino que las de otras áreas que no podíamos estar trabajando, como políticas culturales, porque pusimos el centro en la atención de la violencia, estos equipos pasaron a estas mesas de casos críticos y alto riesgo. En el primer trimestre del 2020 atendimos 604 situaciones. En el segundo trimestre, 673 situaciones abordadas. Y en julio de este año, 279 casos. En estos casos se articula con el Poder Judicial, con las fuerzas de seguridad, con las áreas de género del municipio. Hay veces que son horas de atención y horas a cualquier hora del día, porque esto trabaja las 24 horas del día. Y en muchos casos, lo que hemos hecho también es garantizar traslados, que eso es casi magia, porque en este contexto que había que pasar interjurisdiccionalmente e interprovincia, hemos tenido cantidad de situaciones, porque frente a la protección de la vida, lo prioritario era, si no se podía sacar al agresor, si no se lo encontraba, si seguía la amenaza, hacer estos recorridos. Se han salvado cantidades de vidas, acá hay cifras evidentes. Pero están los casos en los que no, y ahí yo quiero compartir con ustedes qué se ha hecho, que empezamos a hacer desde el primer momento con femicidios y que se sigue haciendo en la línea del trabajo con femicidios. Nosotras construimos enseguida una guía de actuación frente a los femicidios, porque ya pasó, es irreparable en la vida que se perdió, pero está una familia que queda, muchas veces quedan hijos e hijas. Y entonces lo peor que puede pasar es que siga el desamparo del Estado frente a esta situación. Entonces por eso inmediatamente lo que empezamos a hacer es que se trabaja en conectar con la familia, se trabaja en conectar con el que está interviniendo, porque también se hace un seguimiento de cómo se está caratulando el caso para investigaciones posteriores. Frente a las medidas de aislamiento se ha trabajado en los casos de muertes violentas de mujeres, un protocolo en relación a las autopsias, porque si no hay prueba, ¿qué pasa con la prosecución de la investigación del caso? Esto también lo conversamos mucho con el Poder Judicial, con el Ministerio de Salud, incluso no en los casos de femicidio, sino en los casos de lesiones. Estábamos perdiendo pruebas. Entonces trabajamos en esta situación para
que después pueda haber continuidad de las investigaciones en los casos de violencia y en los casos de femicidio. Y trabajamos la articulación de las medidas que tienen que ver con el acompañamiento de la familia, si necesitaba asistencia social, económica, psicológica, y esto con los municipios ahora, bueno, tenemos un programa nacional que se va a implementar. También hicimos un convenio con la Procuración, ellos nos informan a nosotras todos los casos de muertes violentas de mujeres, que en algunos casos los caratulan. Tenemos muy diversa cantidad de carátulas frente a las muertes violentas. Nosotras estamos convencidas de que hay más femicidios de los que se cuentan. La Procuración acaba de presentar un informe que posiblemente ustedes lo han visto y nos alarmó la cifra que vemos en los cascos. Entre el 20 de marzo y junio, que fin de junio el informe, tuvimos un crecimiento de los femicidios muy significativo. Cuando uno mira el bloque entero del semestre, no parece tanta la diferencia, pero cuando miramos los días del 20 de marzo al 30 de junio, tenemos 19 femicidios en el 2019 y tenemos 33 en el 2020. La verdad, una cifra que nos llama poderosamente la atención. Estamos viendo, después uno ve el informe oficial de femicidios se conoce a año vencido, el que hace la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En abril conocimos el del 2019. Los otros datos con los que contamos son los datos que hacen los observatorios, que son de ONGs. Por eso nosotros estamos trabajando esta información que nos envía la Procuración y también un convenio con el equipo argentino de antropología forense para investigar 5 casos emblemáticos que no están registrados como femicidio, están como suicidio o como muerte dudosa que nunca se esclareció, porque nosotras estamos convencidas de esto que decimos, es que tenemos todavía un subregistro de femicidios. Y nos parece muy importante tener claro qué está ocurriendo con esta situación, igual que con el estudio de los expedientes para ver el proceso, porque muchas veces se dice que no se protegió, no hubo medida, que el agresor no respetó la medida cautelar o que la mujer hizo denuncias y no fueron escuchadas, pero nos encontramos con que casi en el 80% de los casos no hubo denuncia previa. Entonces, lo que nos demanda como Estado, en todos los niveles, es ver por qué no hubo denuncia previa y cómo tenemos que generar un conjunto de políticas que hagan que la mujer, que su entorno familiar, que los organismos que tienen que intervenir, y eso es un enorme desafío. El otro aspecto de las políticas, y cuando estamos hablando además de situaciones de alto riesgo, es el que tiene que ver con los hogares de protección integral. Ustedes saben que la provincia tiene solo 2, pero somos parte de una red de hogares que son 60, 64 en la provincia de Buenos Aires. Nosotras mejoramos la dotación de los hogares de la provincia incorporándole 10 operadoras nuevas, pero además hemos hecho encuentros con 40 municipios, con toda la red de hogares de los municipios, y participamos de encuentro con la red de hogares de Nación, con el Ministerio de las Mujeres de la Nación. Construimos una guía de procedimiento para la prevención y la actuación ante el COVID, que la hicimos junto con el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, y estamos terminando una nueva guía protocolo para los estándares, para establecer estándares básicos y mínimos que tienen que tener las redes de hogares de protección integral. Esto nos parece crucial porque es muy dispar las condiciones en las que los hogares actúan e intervienen, y la estamos construyendo, nos lleva más tiempo porque la estamos construyendo muy participadamente para que esto sea producto del consenso de todos los que tienen hogares, y ustedes saben que la inmensa mayoría de los hogares son municipales. Bueno, por otro lado, en la provincia de Buenos Aires para las políticas de violencia es el sistema integrado provincial. Estamos también en una reformulación de este sistema integrado provincial en el sentido del que yo les decía en el inicio de mis palabras,
que es mirar la integralidad, el enfoque integral de las políticas, pero también mirar todas las violencias. No solo la violencia doméstica familiar, porque siempre nos terminamos desviando hacia ese tipo de violencia. Y allí, este sistema integrado provincial tiene claramente organismos que van a tener distintas responsabilidades, porque salud tendrá la responsabilidad fundamental del abordaje de la violencia obstétrica y contra la libertad reproductiva. Comunicación tendrá la responsabilidad primaria de la violencia mediática y simbólica, aunque la simbólica nos toca a todos, porque la no reproducción de estereotipos, que es para todos los organismos, lo mismo educación, que tiene la responsabilidad en torno a la simbólica de la educación sexual integral como una política fundamental de prevención universal en torno a esta temática. Bueno, y así el Ministerio de Justicia en torno a la violencia institucional, bueno, hoy les contaba que estaban presentando la mesa de trata. Así que venimos trabajando mucho en esto del sistema integrado provincial. La mesa intersectorial es la mesa donde se definen los acuerdos y lineamientos provinciales en este sentido, y el otro mecanismo central que existían, que ya los creamos, como les decía, ahí entre el 2007 y el 2008, este sistema que se ha ido reformulando y redefiniendo en distintos instrumentos, las mesas locales intersectoriales de violencia. Nosotros ya hemos estado en reuniones con 120 municipios de la provincia de Buenos Aires. La verdad que lo remoto que decíamos cómo vamos a hacer, nuestra provincia es tan extensa para tener estas reuniones. Bueno, lo remoto nos lo ha facilitado, y ya en el tiempo en el que estamos, desde las distintas áreas y con los distintos temas, hemos tenido reuniones con los 135 municipios. En el caso de mesas locales con 120 municipios, y ya hay conformadas 110 mesas. En muchos casos definiendo procedimientos de trabajo, porque la verdad que nos encontramos con muchas mesas que estaban conformadas como formalidad, pero que no tenían ni diseños, ni articulación, ni debate. Bueno, nosotras tenemos una dirección, además, específica para el seguimiento de mesas locales, y eso está en mucho diálogo. Recibimos muchísimo. Y acá yo digo, municipios del oficialismo, municipios de la oposición, municipios del conurbano, municipios del interior de la provincia, de gran escala, de pequeña escala, que todo el tiempo estamos en comunicación y en mucha articulación. Para nosotros esto es muy importante. El Fondo Permanente Especial de Emergencia, que estaba vigente, que nos llevó unos meses por este tema que yo les contaba, que nosotras necesitábamos poder tener estructura administrativa, que también llevó meses por ser un ministerio nuevo. Necesitamos que nos delegue el gobernador la posibilidad de hacer subsidio. Bueno, todas estas cosas engorrosas que llevaron tiempo de tramitación. Cuando nosotras llegamos nos encontramos que había articulación por el fondo con 97 municipios, pero en realidad solo 80 tarjetas entregadas y solo algunas de ellas operativas, no todas. Nosotros en estos 7 meses, pandemia mediante, tenemos el orgullo de contar que ya hemos articulado con 126 municipios. 69 ya está firmado el convenio, muchos de ellos ya tienen la cuenta y la tarjeta, y 57 ya está el expediente iniciado. Y los montos, que antes eran de 7.500 pesos hasta diciembre, llegan de 10.000, 15.000 hasta 30.000 pesos, según la dimensión, la cantidad de habitantes que tengan los municipios. El otro aspecto que para nosotras es crucial cuando pensamos la integralidad de la intervención en violencia de género tiene que ver con el trabajo con los agresores. Nosotros sabemos que en los últimos años se empezó a hablar de esto más, empezó el tema de las masculinidades. Construimos una dirección que se llama Dirección de Promoción de Masculinidades para la Igualdad. Nos parecía que lo mejor era poner un nombre por la positiva, que es una dirección que trabaja en el tema del cambio cultural, pero también en los dispositivos de qué se hace con los violentos. Y esto se había empezado a trabajar, pero
con grupos de ayuda mutua que había en muchos municipios, pero muchas veces y en general aislados, con un trabajo bastante aislado, sin mucha articulación, salvo por redes voluntarias de organizaciones, no como política del Estado. Así que para nosotros esto es crucial, porque además decimos que cuando existe la violencia hay que priorizar sacar al agresor y no llevar a la mujer a un hogar o un refugio, porque digo que ahí es cuando lo tenemos que hacer, si hay que protegerle la vida, pero ya es cuando fracasó todo el resto de la intervención que llegamos ahí. Entonces, ir hacia los agresores en lo preventivo, en lo cultural y en los dispositivos y en lo sancionatorio cuando no paran es fundamental. En ese sentido, nosotros hemos triplicado la colocación de tobilleras duales, este dispositivo que no tenemos casos, a diferencia del botón antipánico, que hay mucha colocación de botón antipánico en la mayoría de los municipios de la provincia. Estaban conveniados cuando llegamos nada más que 20 municipios, pero muchos de ellos no lo estaban implementando y algunos tenían dispositivos otorgados pero no utilizados. Nosotras colocamos 164 tobilleras a la fecha. Formamos a los municipios para la colocación de estos dispositivos duales y decía que es interesante, estamos trabajando en algún ajuste en su implementación, porque no ha habido femicidios con estos dispositivos colocados. Hubo un solo caso creo que fue Campana, pero que el femicida tenía una tobillera, pero a quien él mató fue a su pareja actual, no a la pareja anterior con la que tenía la tobillera. Nosotros investigamos qué había pasado con esto porque miramos con especial preocupación el análisis de los casos de alto riesgo. Y ahora que estoy contando esto me parece que lo dejé incompleto. Algo que les empecé a contar en el tema de los femicidios, que es que nosotros hicimos este acuerdo con el equipo de antropología forense, porque ellos van a investigar los casos emblemáticos justamente para casos que no fueron considerados femicidios, con esta idea de mirar cómo fue el recorrido, cómo se carotuló, qué pasó con la investigación, como para incluir una mirada que nos ayude a que se mejore cómo se interviene antes. En estos casos miramos cuando ya pasó, pero cómo se interviene antes. También hay un trabajo que se está haciendo en este sentido desde el Plan Nacional de las Violencias y el Ministerio de la Nación con Justicia y con Seguridad Nacional. Bueno, y en masculinidades, además de los dispositivos duales, hicimos campañas comunicacionales, Salgamos Distintos, aquella que también hablaba de cómo se reflexionaba respecto a las tareas de cuidado y que los varones también tenían que cuidar, que eso no es ser menos varón, sino al contrario. Y se ha hecho un relevamiento y se ha tenido contacto con los dispositivos para varones en la provincia de Buenos Aires y además hacemos supervisión desde la Dirección de Masculinidades de los equipos que atienden masculinidades en municipios y pusimos en funcionamiento en convenio con el Colegio de Psicólogos del Distrito 11 de La Plata una línea provincial, la línea Hablemos. Esta línea es para una primera escucha y derivación de varones que ejercen violencia, que están en conflicto con la ley, que tienen derivaciones del Poder Judicial. La verdad que ha sido excelente nuestra primera semanita y media que llevamos de implementación de esta línea Hablemos. Nos han llamado desde servicios, nos han llamado agresores que fueron derivados, pero también han llamado de manera espontánea. Así que la verdad que nos parece que allí hay una línea, obviamente la atención tiene que ser presencial, los grupos tienen que ser presenciales, pero frente a este contexto y frente a que tienen los servicios de derivar, bueno, ahí estamos construyendo una posibilidad fuerte de articular desde la línea telefónica. Y por último decirles, bueno, se sancionó la ley de emergencia, no veo aquí el dato específico, sancionaron ustedes la ley de emergencia en violencia de género. Nosotros tuvimos en la provincia de Buenos Aires la ley de emergencia
del 2012 al 2014, después se renovó por 2 años más. Esa ley terminó en el 2016 y no fue actualizada durante el resto de los años. Ahora ustedes sancionaron hace muy poquito nuevamente la ley de emergencia. Nosotras decíamos en el momento de la sanción que venía en el sentido de contribuir en la profundización que veníamos llevando adelante de las políticas en contra de las violencias por razones de género en la provincia de Buenos Aires. Y una cuestión que hemos posterior a la línea es la línea Hablemos de Varones, pero también el programa que presentamos, en primer lugar a todos los intendentes de la provincia en una reunión privada con el gobernador, con la vicegobernadora, y después lo presentamos en público, al programa Comunidades sin Violencia. Es un programa que crea un fondo especial, creemos que debe tenerse certeza en torno a las inversiones, porque siempre está el problema de qué se invierte en violencia de género. No teníamos discriminadas presupuestos, programas, partidas que específicamente vayan a la violencia por razones de género. Acá se va a destinar inicialmente 500 millones de pesos anual. Yo, para dar un ejemplo, el presupuesto de lo que era el Instituto de Políticas de Género y Diversidad Sexual tenía un presupuesto a fin de diciembre que creo que no llegaba a los 90 millones, estaba cercano a los 90 millones de pesos, llevándose gran parte de ese presupuesto, por supuesto, el personal. Así que es una inversión significativa que va a trabajar con los municipios, se va a derivar a los municipios. El modo es como de subsidio, pero lo que nosotras trabajamos en esto, porque lo fuimos conversando en los diálogos con las reuniones con los distintos municipios y las áreas de género, para fortalecer 3 líneas de trabajo. Una que tiene que ver con dispositivos de atención, ya sea dispositivos interdisciplinarios, grupos de ayuda mutua para mujeres, los grupos para varones violentos. La segunda línea que tiene que ver con los hogares, ya sea refuncionalizar, mejorar hogares integrales o casas de medio camino. Nosotros estamos haciendo una primera experiencia en la ciudad de La Plata con unos contenedores que los está terminando de hacer el astillero Río Santiago y que se van a colocar en un barrio, en una localidad de La Plata, que para nosotros es una línea muy interesante porque son casas abiertas, es que la mujer esté un tiempo en el proceso de salida de la construcción de un proyecto de autonomía, pero después se sale y allí en ese lugar también haya un centro integral de atención. Esa es la segunda línea, hogares y casas de medio camino, casas abiertas. Y la tercera línea es acceso laboral, salidas de la violencia, asociatividad, cooperativismo. También esta idea, ¿no?, de pensar en el proceso completo y, por este lado, formación profesional, participación en cooperativas, en un proceso de la salida laboral y la construcción de autonomía personal. Propusimos líneas de trabajo, construimos una unidad para su ejecución. Puedo decir que hemos tomado, se ha incrementado en personal, en todo lo que es la línea de atención, casos críticos, 35 personas, esto fue en el mes de abril. En el mes de julio se incorporaron 40 personas más al Ministerio en distintas áreas y también en las áreas directamente con atención. Y este programa, Comunidades sin Violencia, también plantea una unidad de ejecución, porque nuestra idea no es solo dar un subsidio, sino acompañar técnicamente todo el proceso de la implementación de la política en los municipios. Así que vamos a tener equipos interdisciplinarios que van a ir acompañando las distintas líneas de implementación que se harán según los diálogos que construyamos con los municipios. Nos propusimos implementarlo en 3 etapas. La primera, nosotros tomamos estos 2 meses de diseño del programa y vamos a empezar ya con su ejecución en la primera etapa, octubre-diciembre, en el conurbano y algunos municipios grandes del interior, como Mar del Plata, Bahía Blanca. Después
dividimos las otras etapas para llegar a los 135 municipios entre enero, abril, junio, o sea que a junio del Comunidades sin Violencia habría llegado, esa es nuestra planificación, a los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Para cerrar, bueno, ustedes lo han escuchado seguramente, presentó, no solo tenemos el desarrollo de toda esta política y me falta mucha, que alguna parte de ella ustedes la tienen en el informe, venimos presentándolos también en los informes a la bicameral que hace la jefatura de gabinete, que ayer justamente estuvo haciendo uno, que allí también está el informe en torno a las políticas de género, violencias y diversidad sexual, pero también en Nación ha presentado un plan nacional en contra de las violencias por razones de género, así que este plan nacional además plantea un alcance federal y una fuerte articulación interjurisdiccional. Entonces, el conjunto de políticas que yo estoy planteándole a ustedes se articula también con las líneas de trabajo que el Ministerio de la Nación ha propuesto en este plan nacional. Nosotras ya tenemos mesas de trabajo que están abordando la implementación en nuestra provincia de cada uno de esos programas, de fortalecimientos de áreas de programa para las víctimas y familiares de víctimas de femicidio, el programa para acompañar a mujeres en situación crítico y de alto riesgo. También decirles que otra línea que salió de un acuerdo del Ministerio de Desarrollo de Nación con mujeres es el acceso al potenciar trabajo. Las mujeres víctimas de violencia de género, solo con un informe de una trabajadora social que nos lo provee el área de género municipal o lo hacen nuestros equipos, puede ingresar al potenciar trabajo, que cobra un ingreso mensual, creo que está actualmente en unos 8.500 pesos, y esta misma política se hizo para la población travesti trans que está en enorme situación de vulneración y más en el contexto de aislamiento social preventivo obligatorio. Esto también es una política para el acceso a las mujeres en situación de violencia. Creo que completo con esto las líneas fundamentales de la política que estamos llevando adelante, así que quedo a disposición por si ustedes quieren hacer alguna pregunta. Bueno, a ver, ¿abierto? Bueno, Estela, la verdad, te has explayado muchísimo, te agradezco. En el día de ayer yo también conformo la bicameral, en el cual se ha hablado de los distintos programas que se llevan a cabo desde el Ministerio